que nombraría al jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. La decisión de Mancuso, condenado por crímenes de lesa humanidad, ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por las propias víctimas. De acuerdo con Petro, se prevé finalizar esta designación en términos de esclarecimiento de la verdad y reparación de víctimas, las negociaciones entre el Estado y las organizaciones paramilitares. Los gestores de paz en Colombia es un mecanismo que él empezó a utilizar el presidente Petro y son personas que han pertenecido a grupos armados al margen de la ley y que son nombradas por el presidente de la República para gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante los diálogos con las estructuras criminales. ¿Quién es Salvatore Mancuso? Fue condenado por narcotráfico en la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, de forma definitiva a 15 años y 10 meses de prisión, de los cuales ya se cumplió casi la totalidad. Entonces tenemos varios cuestionamientos, varios interrogantes y en estos momentos me voy a comunicar con el congresista colombiano Oscar Villamizar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está, congresista? Carmen, un saludo especial para usted y para todos los amigos que nos ven en este importante programa. Congresista, no puedo dejar de empezar la entrevista para preguntarle acerca de, bueno, lo que sucedió durante la mesa de la instalación de la mesa directiva en el Congreso de la República y donde usted, bueno, participó ahí con una arenga o con un insulto o con un grito contra el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué, pues, lanzó esa arenga o ese insulto al presidente? ¿A qué se debió? Carmen, yo lo que creo es que el presidente Gustavo Petro no puede seguir mintiéndole a los colombianos. Le dijo mentiroso. En ese momento, le dijimos mentiroso porque, Carmen, en ese momento, cuando él hablaba de cómo se estaba recuperando la seguridad, que Colombia estaba acabando la guerra, lo que nos dimos cuenta es que se estaban tomando las guerrillas y la disidencia de las FARC, un municipio de aquí, de nuestro hermoso país. Y entonces este presidente que quiere seguir mintiéndole a los colombianos venía con un discurso pro paz, venía con un discurso donde le da gabelas a los delincuentes, donde le da mayores ventajas a los guerrilleros, a los paramilitares, como lo estamos viendo con Salvatore Mancuso, pero a la gente de bien la isla, porque no hace parte de lo que él quiere para su gobierno del supuesto cambio. Le dijimos mentiroso a Gustavo Petro porque no se ha acabado la guerra en Colombia, pero sobre todo porque él está del lado de los bandidos aquí en Colombia. Ahora, vamos a analizar el caso de Salvatore Mancuso, que es muy importante. ¿Qué le diría a la comunidad internacional tras esta designación y cómo sería también? Porque entendemos que él se encuentra en los Estados Unidos luego de ser condenado por narcotráfico. ¿Logró escucharme, congresista? Ellos están esperando que Salvatore Mancuso, en esa anunciada llegada a Colombia, pueda ser un gestor de paz y no tenga que pagar por los delitos aquí en Colombia. Aquí en Colombia se ha probado que Mancuso ha participado en homicidios, no solo en narcotráfico, que hizo parte de una banda criminal que asesinó, que reclutó menores también, que hizo parte de carteles del narcotráfico y del microtráfico en Colombia. Y lo que vemos es que es más importante para este gobierno recibir a un bandido de la talla de Salvatore Mancuso, darlo o sacarlo a la sociedad civil como un gestor de paz sin que haya reparado a las víctimas completamente, sin que siquiera hoy en Colombia haya podido cumplir su condena completamente. Recuerden ustedes que en la época del presidente Álvaro Uribe fue cuando se extraditan a los paramilitares y se los llevan para Estados Unidos porque había un ruido muy grande de quererse salir de la cárcel donde estaban presos por orden de ese gobierno. Aquí lo que estamos viendo es un gobierno que le ha dado más garantías, le ha dado más gabelas a las personas que delinquen que a la gente del común, que hoy lo que está pidiendo es mayor inversión social, mayor inversión en obras de infraestructura, mayores vías para los campesinos, mayor desarrollo para tener mayores oportunidades. En ese sentido, bueno, todavía no sabemos el procedimiento de cómo sería esta situación, si Mancuso llegaría a Colombia, de qué forma. Bueno, vamos a estar a la expectativa, pero la pregunta que sí le quiero decir, congresista, es ¿qué expectativa
¿Qué percepción tienen los colombianos en estos momentos de estos diálogos de paz y también luego de estas designaciones tan polémicas, teniendo en cuenta que Mancuso ha sido pues uno de los primeros pues ex jefes paramilitares que sería parte de estos mecanismos de gestores de paz? ¿A dónde va Colombia con esta designación y qué significa también esto para el gobierno de Gustavo Petro? Carmen, dos cosas que me parecen muy importantes. Gustavo Petro dice mentiras cuando habla el 20 de julio en Colombia, porque habla de cómo se está acabando la guerra gracias a los ceses bilaterales del fuego. Aquí no hay cese bilateral. Aquí lo que hubo o lo que hay es un grupo insurgente narcotraficante que se ha tomado varios municipios del país, que no ha dejado de delinquir, que ha seguido en el narcotráfico, que sigue secuestrando menores, que sigue sacando cocaína del país, y una fuerza pública, policía y ejército diezmada porque no los dejan actuar. Esa es la realidad de lo que está sucediendo hoy en Colombia, y por eso es que las disidencias de las FARC, por eso es que Iván Mordisco, por eso es que el ELN, por eso es que muchos grupos terroristas dedicados al narcotráfico hoy están haciendo de las suyas en Colombia. Pero la llegada de Mancuso traza una línea muy difícil para el país, y es cómo van a empezar a meter ahí no solo a Mancuso paramilitar narcotraficante, sino a los miembros del Clan del Golfo para que no paguen un solo día de cárcel, cómo van a meter a las guerrillas dedicadas al narcotráfico para que no paguen un solo día de cárcel, y cómo el narcotráfico lo vuelven un delito común para poderles darle mayores garantías a los bandidos y dejar en manos de ellos la Colombia que tanto queremos. Realmente la pregunta y en la lógica nos dice cuál es la gran contribución que va a hacer Mancuso en estas rondas de diálogo. Realmente cuál va a ser el punto y su participación clave para que eso tome otro rumbo, porque aquí también nosotros hacemos seguimiento pues a los avances de los diálogos de paz, y lamentablemente cuando se da un cese al fuego, en el medio, durante ese cese al fuego, hay secuestros o hay situaciones de violencia. Entonces, ¿cómo entender realmente estos diálogos de paz y cómo, cuál sería la participación real de Mancuso si es que realmente también llega a Colombia para luego pues poder implementar esta designación? Es que uno no puede hablar de cese, Carmen, cuando los grupos al margen de la ley no bajan esa oleada terrorista. Pero el gobierno sí llama el cese al fuego, entonces digamos que esa es la paradoja. Esa es la paradoja, y ahí en ese espacio que se está dando del supuesto cese al fuego es donde meten a todo este grupo de narcotraficantes y terroristas, que nos preocupan mucho porque además son delitos que han venido acabando históricamente al país. El narcotráfico, más allá de si son paramilitares, si son guerrilleros, si son del Clan del Golfo, es cómo hoy van a legalizarle a los narcotraficantes una estadía muy pequeña en la cárcel, si es que la hay, que lo que veo es que con estos gestores de paz no le van a dar un solo día de cárcel a los narcotraficantes, y por el contrario, lo que sí están dándole es la garantía de llegar a Colombia, de estar libres. Empezaron con Mancuso, pero van a llegar al Clan del Golfo. Lo mismo quieren hacer con Iván Mordisco. Iván Mordisco habló de un cese al fuego y iba mejor armado que el Ejército Nacional cuando se sentó con la gente del gobierno de Gustavo Petro. Pero entonces, aquí lo que estamos viendo es un fortalecimiento de grupos ilegales. Exacto, porque lo que pasa es que se está en un escenario de negociaciones, incluso podríamos decirlo a simple vista, con grupos que están fuera de la ley, como el narcotráfico. Entonces, ¿eso es realmente viable? ¿Eso se puede hacer? Y también, teniendo en cuenta pues la participación de actores tan importantes en el pasado, me refiero a importantes por las situaciones tan horrorosas que cometieron, como el señor Mancuso, que también él dijo en varias de sus audiencias de las participaciones, incluso de situaciones que van contra los derechos humanos, congresista. Jurídicamente lo hemos venido denunciando, y el fiscal general de la Nación ha venido diciendo que muchas de esas personas que han sido juzgadas y que además han cometido delitos en nuestro país, muchos de ellos no van a poder ser gestores de paz. Y eso lo determina también un juez de la República. Es un poco la mala propuesta que hace el gobierno, esperando que la rama judicial le siga también el juego en este trabajo. Yo sí le agradezco mucho a la rama judicial de nuestro país, que se ha parado en la raya en muchos temas importantes y no ha dejado avanzar al gobierno en entregarle este país a las disidencias, a los paramilitares, al Clan del Golfo y por supuesto a Iván Mordisco y al ELN, que tanto daño nos están haciendo.
hay un tema particular y es muy importante recalcar, y es cómo logran insertar a estos bandidos a la vida civil sin que paguen un solo día de cárcel en Colombia, cómo les facilitan el ingreso de sus dineros a la vida civil, cómo les legalizan el narcotráfico a la vida civil, que es en lo que va a terminar todos estos acuerdos de gestores de paz con los bandidos dedicados al narcotráfico. Termino con esta pregunta, es importante hacerla porque es el inicio de la segunda legislatura de la Cámara de Diputados, del Congreso de la República de Colombia. Hay muchos retos, pero desde la administración de Gustavo Petro se sigue insistiendo pues, en las reformas. ¿Usted ve con buenos ojos estas reformas y considera que van a tener proyección incluso de generar coalición o acuerdos en medio de estas reformas de Gustavo Petro? Todas las reformas, no hay una sola reforma de este gobierno que de verdad le sirva a la gente. No hay una reforma laboral que de verdad genere empleo, por el contrario, acaba con los empleadores o con los generadores de empleo. La reforma a la salud le quita la posibilidad de tener hospitales o de tener centros de salud a municipios donde no haya más de 20.000 habitantes. Parece que ellos se olvidaran de esa Colombia profunda de la que tanto hablan. Y todas las reformas que ha venido presentando este gobierno, la reforma pensional, acaba con la seguridad jurídica que hoy tienen los pensionados de nuestro país y los que están próximos a pensionarse. Yo creo que aquí lo que está claro es que el Congreso de la República, más allá de este gobierno, no puede apoyar estas reformas que van en contra del beneficio de los colombianos. Yo le agradezco mucho por su participación al congresista colombiano Oscar Villamizar. Hemos hablado de Mancuso, hemos hablado también de las reformas. Bueno, vamos a seguir imitándolo también para hablar de esos temas porque hay mucho de qué hablar desde Colombia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carmen, a todos ustedes por la invitación.